La mesa no va a cantar, tiene que venir. Mónica. Buenas tardes, Tabaré. Bienvenidos. Te estamos saludando de la Mesa Política Departamental de Salto. Estamos acompañados por Soledad Marzano, uno de nuestros candidatos a intendente. Estamos esperando la presencia de Andrés Lima. El diputado Álvaro Lima se conecta por Zoom desde Montevideo. Y después estamos con Eduardo, no sé si lo conocés, a Bandeira, que nos visita hoy, y compañeros secretarios de las comisiones centrales, y bueno, y todos los compañeros que están conectados a través de Zoom, que tú los estás viendo, y además los que están en Facebook. Así que bueno, bienvenidos, estamos felices de verte muy bien, y de que, bueno, de poder intercambiar un poquito contigo. Así que te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todos. La alegría enorme es mía poder reencontrarme después de algún tiempo con todos ustedes. Y en la preparación, en la previa de esta reunión, estuve recordando hermosísimos momentos que pasamos en Salto, en más de una oportunidad, en sus distintas localidades, en la ciudad, pueblos chicos, con la gente, maravilloso. La verdad que tengo recuerdos imborrables del querido departamento de Salto. Y bueno, hoy, digamos, planteemos cuál es el objetivo de este tipo de reuniones. El objetivo fundamental es hacer política de manera permanente, no circunstancial. No hacemos política para una determinada elección y ahí nos juntamos unos cuantos y vemos qué hacemos. No hacemos política para tratar de derrocar a un gobierno departamental. No. Hacemos política porque estamos convencidos que es el camino para presentar proyectos políticos, ideas que contribuyan a que la mayoría de los uruguayos, la grande mayoría, como decía el general Sereñi, puedan vivir cada día mejor. Y nosotros, con todo respeto a otros partidos políticos, tenemos la convicción que el mejor proyecto político que existe en el país para que su gente viva mejor, y lo demostraron estos 15 años de gobierno Frente Amplista, es el proyecto político del Frente Amplio, con sus virtudes, que las tiene enormes, con sus carencias, que también las tiene, que hay que ir mejorándolo. De ahí la necesidad de una actividad política, y con corrección de errores en la aplicación de ese proyecto de distintos estamentos de gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental o de las localidades. Así que estas reuniones tienen ese objetivo. El segundo objetivo es pensar que la gran herramienta de trabajo, no la gran herramienta política que tiene el Frente Amplio es la unidad. Gracias a la unidad llegamos donde llegamos. Es importante defenderla, como la han defendido los partidos políticos que integran el Frente, pero fundamentalmente la han defendido las bases, el movimiento. Pero la herramienta política fundamental de trabajo son nuestras compañeras y nuestros compañeros. Lo fueron a lo largo de la historia del Frente Amplio. Hubo un decaimiento de la militancia, es cierto, pero es que la militancia está muerta, es que ya no hay más posibilidades de militar, ya no se cree en la militancia, ya no hay jóvenes
que hayan ingresado y que trabajen en esa dirección, junto a la experiencia de veteranos que han dedicado décadas de su vida para trabajar en la militancia. Yo creo que hay una prueba que es contundente. Noviembre de 2019. Noviembre de 2019. Si la campaña electoral para la segunda vuelta hubiera durado una sola semana más, estoy convencido, honestamente, que el Frente retenía el gobierno. Perdimos por un punto y fracción. Somos la fuerza política, yo no digo que sea la mejor ni la peor, no estoy criticando a otros, estoy hablando en la interna, ¿verdad? Entre compañeras y compañeros. Perdimos por un punto y fracción, pero somos la fuerza política más grande que tiene el país, consolidada. Cuando nos dicen, lo voy a repetir, que somos una colcha de retazos, porque hay distintos partidos políticos que integran al frente y el movimiento. Y sí, nos unimos, pero llevamos 50 años de vida juntos y hubo un surcido permanente, apoyado fuertemente por las bases, de aglomerar, de juntar racionalmente, de preparar políticamente, de elaborar proyectos políticos que nos dio esa unidad, esa coherencia que ha tenido el Frente. Y no me digan, ustedes no me lo van a decir, pero de afuera, que el Frente no es coherente. El Frente ha enfrentado 10.000 dificultades internas y las ha superado, las supo superar en unidad. Una cosa es entonces una fuerza política con esas características, y si ustedes quieren pónganle colcha de retazos, y otra es una bolsa con un montón de retazos adentro. Y eso no es el Frente Amplio. Entonces, el rescate a la militancia. En este momento, sí, en este momento, compañeras y compañeros, porque estamos transitando hacia una elección tremendamente importante. Es sentar las bases territoriales en todo el país. Tremendamente importante. Entonces creo que más allá de las situaciones que estamos viviendo por esta epidemia, no podemos perder de vista que en 2 meses y algo, 3, vamos a tener elecciones departamentales y elecciones municipales. Y ahí tenemos que apuntar. Ahí tenemos que militar. Y militar con alegría y militar con firmeza y con convicción. Militar por un proyecto político que le ha dado muchas cosas al país y que le puede dar muchísimas cosas más. Y yo quiero hacer referencia, si ustedes porque vamos a entendernos, a la derecha no le ganamos tratando de que los medios de comunicación transmitan lo que queremos que se transmita. Ahí no está nuestra batalla, ahí no está nuestro frente de batalla. Nuestro frente de batalla está con la gente, estar en el seno de donde surge el Frente Amplio, que es el corazón del pueblo, de esas grandes mayorías nacionales que ustedes conocen muy bien. Y es junto al pueblo, junto a la gente, dialogando, hablando, exponiendo, mostrando lo que se ha hecho, reconociendo que nos hemos equivocado. Sí, claro, ¿quién no se equivoca en la vida? Pero que hemos acertado también. Vaya, si se habrá acertado. Y ese contacto, esa militancia, sobre todo en los jóvenes, debe ser de la base fundamental del trabajo militante hacia estas elecciones internas. Y en particular, modestamente me parece a mí, hacia todo el territorio nacional, hacia lo que en mi punto de vista está mal nombrado, el interior del país. El país somos todos. Y en ese sentido,
lo hemos dicho más de una vez. Creemos que el Frente Amplio llevó adelante, desde que irrumpió en sus gérmenes allá en la Intendencia de Montevideo en 1990, una verdadera revolución política e ideológica. El Uruguay no es el mismo que hace 30 años atrás. Cambió estructuralmente. Voy a dar un ejemplo cortito para no aburrirlo. El Uruguay era un país centralizado, ¿o no? Estaba centralizado todo Montevideo. Y lo poco que no estaba centralizado en Montevideo, estaba centralizado en las ciudades capitales de los departamentos. Pero además tenía una actitud centralizadora. Y por ahí en algún momento, bueno, dijeron, vamos a poner oficinas de UTE, vamos a poner oficinas de distintos tipos en el interior del país y descentralizar. Eso simplemente fue una desconcentración administrativa, pero no cambiaba la esencia del ciudadano. El ciudadano seguía estando pendiente de esa centralización. Ustedes lo saben muy bien, los hijos, las hijas, tenían que estudiar, a veces en liceo o en la universidad, tenían que venir a Montevideo. Ustedes querían hacer un trámite administrativo a Montevideo, de la cédula a Montevideo. Y esa era la estructura, fuertemente anidada durante décadas y siglo y pico, por una concesión política que está en las antípodas de la nuestra. Nosotros creemos que es necesaria la desconcentración, pero además de eso, creemos que no es suficiente y que es necesario descentralizar políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir darle al ciudadano el rol que tiene que tener, junto a sus gobernantes, construir la nación del presente y del futuro. Darle a la ciudadanía la posibilidad de participar, con el poder de opinar, con el poder de decidir lo que quiere que se lleve adelante y con el poder de controlar para luchar contra la corrupción o cualquier tipo de burocracia. Y eso necesita tener una vocación política detrás. Y el Frente Amplio la tiene, una enorme vocación política de descentralización. Porque quiero analizar brevemente, no quiero monopolizar el uso de la palabra, 3 elementos. Primero, ¿qué logramos con la descentralización y la participación ciudadana? Profundizar, ensanchar, alargar la democracia, hacerla sólida, fuerte. Hay que, como cantaba Cita Rosa, alimentarla desde el pie. Y la participación ciudadana es la que profundiza esas posibilidades. En segundo lugar, la descentralización lleva a la concepción política que en el Uruguay las ciudadanas y los ciudadanos somos todos iguales en cualquier lugar del territorio donde estemos y tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones. No porque uno viva en el Montevideo, otro en el interior, tiene que tener algunos privilegios unos sobre los otros. Igualdad. Y eso llevó la descentralización al interior del Uruguay. Y lo tercero que ha llevado la descentralización es el de las oportunidades de tener posibilidades de trabajo reales en todo el territorio nacional. Y vean ustedes, por ejemplo, las industrias que se han instalado o se están instalando en el interior del país. Hay una muy buena ley de protección de inversiones que, entre otras cosas, da estímulo para que la gente se instale en el interior con empresas y genere puestos de trabajo. Entonces, se profundiza la democracia, igualdad y igualdad de oportunidades para todos en todo el territorio nacional. Y esto implicó un cambio
profundo, revolucionario, que la historia lo va a reconocer. La historia del Uruguay lo va a reconocer. Una cosa era aquel Uruguay, concentrado y concentrador. Otra cosa es este Uruguay, que además contempló algo que es tremendamente importante y a lo que quiero hacer mención. Que no basta con que desconcentremos, que descentralicemos, que creemos que se haya creado un tercer nivel de gobierno como los municipios, que está muy bien, sino que también hay que desconcentrar recursos para que los gobiernos locales puedan aplicar en el territorio nacional. Y es en el último gobierno, los gobiernos del Frente Amplio en general, que podemos decir que el gobierno nacional del Frente Amplio en los últimos 5 años transfirió, escuchen bien, 2.500 millones de dólares a los gobiernos departamentales. 2.500 millones de dólares en 5 años, lo que implica que fueron 500 millones de dólares por año para los gobiernos departamentales, más otros fondos y recursos del interior. Y la enorme, o una buena parte de las obras que se han hecho por todas las intendencias del país, por los municipios, se basaron en que tuvieron los recursos económicos como nunca lo habían tenido antes. Lo tuvieron en tiempo y en forma. Y en función de esos recursos económicos, de ese apoyo, de un gobierno nacional de Frente Amplio que comprendió, que comprende, que cree en la descentralización y participación ciudadana, tenía que llevar adelante estas medidas. Claro, el relato que se pretende hacer de la herencia maldita deja de lado aspectos muy positivos como el que acabo de mencionar. Pero yo creo en el pueblo uruguayo, creo en la gente. El pueblo uruguayo es inteligente. Y a poco que ponga a analizarse y que nosotros, con nuestra militancia, trabajemos en esa dirección, vamos a lograr resultados de apoyo estupendo, no a la fuerza política, sino a la calidad de vida de todos los uruguayos. Y esto es lo que tenemos que defender. Esto y los avances logrados durante los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio. Yo quedo por aquí para preguntas, lo que ustedes quieran. No quiero monopolizar el uso de la palabra. Cristina. Dale, Mónica. Bueno, desde hoy me decís Cristina, Mónica. Pero bueno, Tabaré, tenemos entonces a Soledad Marazano. La compañera va a decir alguna cosa para intercambiar con nosotros. Sabes que en mi pantalla, Mónica, no te tengo. Es por eso. Pero te oigo, te escuché. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas, Tabaré. Me supongo que todos estamos sintiendo la misma alegría de estar compartiendo este rato, esta instancia, con el compañero. Y primero de todo, que vaya el abrazo bien apretado, que a pesar de la distancia igual lo pueda sentir, porque es bien sentido y bien sincero. Y escuchar hablar de la descentralización, y en realidad es Ramón el que me está haciendo una anotación diciéndome que hoy estaríamos conmemorando años, y son 12 años, del primer centro de atención ciudadana que fue en Colonia La Valleja, una localidad bien al interior de nuestro departamento, que de esa forma iniciábamos un proceso de descentralización. Y en realidad ahora estamos compartiendo con el padre de la criatura de la descentralización, porque fue a partir de aquella ley del 2009 que todo arrancó ahí. Y ahora podemos pensar que para adelante puede ser todo muy diferente, o no, porque estamos hablando también de los recursos que se están transfiriendo, y en este momento la discusión es cuántos recursos
aumentarán o no aumentarán para las intendencias, para los municipios, para los 112 municipios del país, y de qué forma se va a distribuir. Quizás no todos queden contentos, quizás haya que hacer modificaciones, no sé. El tema es que el gobierno nacional ya nos viene dando pautas de qué es lo que puede pasar, y atentos tenemos que estar. Decías que Uruguay ya no es el mismo después de 30 años, por todo lo que hemos avanzado en los últimos 15 años, que no podemos dejar de hacer memoria, y que todos los días nos vamos enterando de cosas que quizás nos faltó enterarnos también de lo que hicimos en estos 15 años, y nos faltó transmitirle al ciudadano. Pero de ahora en más, porque el mundo no va a ser igual, Uruguay tampoco va a ser igual. Y nosotros que estamos en Salto inmersos en nuestro país, sin duda que tampoco vamos a tener las mismas condiciones. Y acá me gusta usar tus palabras porque no hablamos de la nueva normalidad, sino que hablamos de la nueva realidad. Y es así, hablamos de una nueva realidad. Y en esa nueva realidad están inmersas una cantidad de elementos que pueden ser, sí, desde las políticas nacionales, desde de qué forma veíamos nosotros la atención al ciudadano, que no sé si este nuevo gobierno tiene la misma visión de qué forma llegar a las necesidades de la gente. Y acá también tomo tus palabras que hablabas de lo importante que es esta elección de septiembre. Importante para ganar intendencias, para mantener otras intendencias, pero sobre todo para hacer las cosas bien, para hacer un punto de partida para las próximas elecciones nacionales. Que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien, o tenemos mayores chances de que nos vaya bien. Entonces ahí está también la importancia de los gobiernos de ganar en las próximas elecciones, porque esos gobiernos departamentales van a ser un actor fundamental, lo pienso y creo que muchos compartimos esta visión, un actor fundamental también para ser el sostén de mucha gente que se va a perder ya las políticas que teníamos desde el Frente Amplio. Entonces, con un departamento fuerte, con una intendencia fuerte, creo que eso puede ayudar a mantener, a estar cerca de la gente y esa cercanía de la que hablabas también. Y no me quiero extender y aquí va la pregunta, porque hablabas de descentralización, hablabas de participación, hablabas de todo lo que significa estar junto con el vecino. Y acá le hablo al compañero que fue intendente y que tuvo una herramienta fundamental en sus manos, hablo con el compañero que fue presidente, que llegaba a todos los pueblos del país a través de los consejos de ministros, que no sé si lo vamos a volver a ver, pero se hacía, se interactuaba, nos hacíamos presentes a través de ese gobierno con sus secretarías de Estado, ¿no? Y algo que estuvo en práctica en tu gobierno, y quiero que en base a esa experiencia me digas si está vigente aún en esta nueva realidad, porque lo tengo como una propuesta, humilde propuesta, pero creo en esa herramienta que es el presupuesto participativo. Todo lo que se ha hecho, me tocó participar en una intendencia, y también por ahí lo veo a Ehrlich, que andaba ahí, que sin duda también participó en otra intendencia que lo llevó adelante, y Ramón también, que lo veo ahí que anda. El presupuesto participativo como herramienta de participación ciudadana, democrática, de no tener que imponer lo que queremos hacer, sino recibir propuestas, porque realmente no lo quería. Es esa mi pregunta, a ver si entendés que basado en tu experiencia, esa herramienta que es el presupuesto participativo sigue vigente. Se cortó la última parte, no pude escuchar la pregunta. En realidad, mi pregunta... ¿Se escucha mejor? Más alto. ¿Más alto? Más alto. Es que la altura mía también no permite mucho. Ahora escuchás, caballero. Ahora oigo, sí.
Lo que decía es que basado en tu experiencia de haber estado en los lugares de responsabilidad donde te tocó y que llevaste adelante la herramienta del presupuesto participativo, y teniendo en cuenta esta nueva realidad en la que vivimos, teniendo en cuenta o viendo a los ciudadanos, a las ciudadanas, la forma en que participan o no, o las ganas que tienen de participar o no, a ver si sigue vigente esta herramienta del presupuesto participativo como herramienta democrática para llevarla adelante. Bien, me apresuro a decir que tiene total vigencia. Pero para llegar a ese razonamiento, ese pensamiento, me gustaría decir 2 o 3 cositas previas. En primer lugar, tenemos que defender a ultranza, con argumentos, con seriedad y con responsabilidad, como la ha tenido siempre nuestro Frente Amplio, los logros que obtuvimos en estos años de gobierno, y también reconocer que cuando fuimos antes oposición, el trabajo de nuestras compañeras y compañeros legisladores, porque también desde la oposición se puede gobernar, presentando proyectos de ley, en fin, una serie de situaciones. Pero lo que hemos avanzado lo tenemos que defender junto con la gente, al lado de la gente. Por eso el diálogo con la militancia y los ciudadanos y ciudadanas. Y llevar adelante una política de, yo diría, perfeccionamiento del proceso descentralizador, que hay que ir mejorándolo, puliéndolo, y una herramienta es el presupuesto participativo. Yo creo que conté en alguna oportunidad, siendo intendente de Montevideo, lo que nos pasó atrás del cerro de Montevideo en Santa Catalina. Nosotros, estando en la Intendencia de Montevideo, en 1991, 92, hicimos una calle de entrada a Santa Catalina que estaba totalmente destrozada. Lo hicimos por nuestra cuenta, como intendente, como gobierno departamental. Cuando la fuimos a inaugurar, no había esa alegría que esperábamos por esa calle nueva. Y hablando con los vecinos dijeron, sí, está muy bien, la calle está, pero nosotros acá lo que precisamos es luz, sobre todo en las madrugadas y en las noches, de donde la gente va a trabajar, de donde van los niños a estudiar. Y entonces ahí nos dimos cuenta que la mejor forma de llevar adelante un gobierno participativo es precisamente juntarse con la gente, hablar y dialogar. Me parece que es de capitalísima importancia. Y en este momento muy particular, no perdamos de vista que dadas las circunstancias vinculadas al coronavirus, los que están comenzando a negociar la parte económica, la distribución de los dineros del Estado para las intendencias, son los intendentes que se van, porque hasta ahora negociaban los intendentes que llegaban en mayo. Y yo creo que ahí también nuestro Frente Amplio tiene que hacer un trabajo muy, muy pulido, conjunto, entre quienes fueron intendentes, quizás lo vuelvan a hacer, quienes van a ser intendentes o intendentas, gobiernos municipales, para presentar un plan conjunto de cómo pretendemos que se lleve adelante la distribución de los recursos. El país, reitero, en 5 años puso el país, no el gobierno, país, 2.500 millones de dólares a disposición de las intendencias. Bueno, ¿cuánto dinero va a haber ahora? ¿Cómo se va a distribuir? El Frente Amplio nunca le preguntó a un intendente de qué partido
político era o pertenecía. Tomó determinados parámetros ya dados para ver cómo se hacía la distribución. Y le llegaron los recursos a todos en tiempo y forma. Esto lo tenemos que defender, lo tenemos que salir a hablar, lo tenemos que de alguna forma poner en el tapete. Porque en este maremándum de cosas vinculadas al coronavirus pueden pasar hechos que al final van a terminar perjudicando a la población, a las grandes mayorías nacionales. Y es por eso que el Frente Amplio tiene que estar en pie de trabajo con la militancia, preparando informes, dándole esos informes a nuestra militancia y que ella se encargue de difundir en todo el territorio nacional las propuestas de nuestro Frente Amplio. Pero no abandonemos la idea de la bandera de la descentralización es del Frente. La bandera de los gobiernos de cercanía es del Frente. El estar en contacto permanente con la población es del Frente, aunque algunos nos han imitado o intentado imitar. Y ese es el trabajo militante. A mí me parece que por ahí camina, y como tú decías, no, el presupuesto participativo es una excelente herramienta de trabajo. Ahora sí, fuerte, bien fuerte. Tabaré, vamos a dar lectura de una notita que nos llegó por escrito de parte del Comité de Base Centro, de aquí de Salto, que se llama Elena, este Comité de Base. La compañera Cristina González nos hace llegar la nota en nombre y representación del Comité de Base Centro. Entonces. Dice lo siguiente. La pregunta que quería hacerte es sobre política de frontera. La nueva situación sanitaria mundial dejó al descubierto la debilidad de nuestras fronteras. También desde lo social, en cuanto a los contratos laborales, los ámbitos culturales, las creencias, la educación y el comercio en la región. En la salud hay antecedentes, en CEFIR y también en el MIDES. Ya no alcanza a compensar qué pasa cuando se cruza una calle y se cambia de país. Hay que pensar en una franja, en políticas espejo con variedad jurídica y de bienes. Cristina dice que no quería hacerlo muy largo, pero que pensaba de qué manera el Frente Amplio puede empezar a pensar en crear legislación para que nosotros no solamente proteger nuestras fronteras, sino tratar de lograr alguna otra seguridad en nuestras fronteras, porque esto del coronavirus nos ha dejado más en evidencia la debilidad que tenemos especialmente los departamentos de frontera. Viene a decir que, bueno, era el caso particular de Salto, que nosotros estamos con frontera con Argentina, que sería una frontera de tierra, pero tenemos nuestro puente, pero sí del otro lado, ¿no? Con los que tienen frontera con Brasil, están muy complicados. Que ya nos manifestaba en representación de este comité, entonces, de que entiende que debemos pensar en generar legislación y conversar con nuestros diputados y nuestros senadores para ir pensando en ese sentido. Bien. Lo primero, el coronavirus, SARS-CoV-2, esta es su denominación científica, no utiliza visa para entrar en cualquier país del mundo. Tampoco reconoce fronteras. Hay que partir de esa base biológica. Plantear la lucha contra este virus en fronteras como las que tenemos, particularmente fronteras secas con Brasil, no pierdo de vista también lo de Argentina, implica tener una visión más amplia que una calle que nos separe. ¿Qué le importa al virus? Una calle más, una calle menos.
Si está de un lado, puede estar del otro, porque va a entrar sin pedir permiso. Y a veces también se va a quedar sin que se le pida que se quede. Entonces creo que una acción conjunta, estableciendo una franja territorial entre los dos países limítrofes, que permita desarrollar políticas sanitarias adecuadas, es lo más, me parece a mí modestamente, en este momento, lo más adecuado y justo. Y lo hago también pensando, y Ricardo, querido compañero, que también está en el rubro ciencia junto con nosotros, desde el punto de vista biológico. En biología, en nuestro medio interno, en lo que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestro organismo, no hay una constante, sino que hay una constancia. ¿Qué quiero decir? No podemos tener en nuestro organismo una constante que diga el número de glóbulos rojos por milímetro cúbico que tenemos que tener es de 4.501.233. Así no funciona. No podemos decir que la glicemia tiene que ser de 1,20 constantemente, porque así no funciona. ¿Qué decimos? Que el número de glóbulos rojos para que una persona esté normal, 4 y 5 millones de glóbulos, o entre 0,8 y 1,2 gramos de glicemia. Es decir, una constancia que se maneje dentro de una franja. Y en ese sentido, entonces, creo que la franja territorial de frontera debe ser trabajada de manera binacional, sobre todo informando, sobre todo educando a las poblaciones que no han tenido la oportunidad de ser informadas adecuadamente. Miren, compañeras y compañeros, Uruguay tiene éxito hasta ahora, y ojalá siga así, en la lucha contra el coronavirus. Por el bien de todos, ojalá siga así. Dijimos que las medidas que tomó el gobierno nacional al momento que se diagnosticaron los 2 primeros casos, el 13 de marzo, fueron oportunas y acertadas. Lo fueron. Lo fueron. En el terreno sanitario. Dejemos para analizar, si ustedes quieren más adelante, en lo económico, pero sobre todo en lo social. Pero en lo sanitario lo fueron. Ahora, ¿por qué el éxito en el resultado? ¿Porque se tomaron esas medidas? En parte sí. Pero veamos lo siguiente. Tomemos un tema X cualquiera que tiene que ser discutido a nivel del Poder Legislativo Nacional. Se reúnen los mejores legistas, con los mejores técnicos, con la mejor intención, y elaboran un proyecto de ley que favorece a los sectores que tenga que favorecer. Muy bien elaborado, muy serio, muy bien llevado adelante. O por el contrario, el Poder Ejecutivo hace lo mismo con los mejores técnicos y elabora un decreto muy bueno que le hace bien a la población. Ahora, si esa ley o ese decreto no logra los consensos políticos y sobre todo sociales, terminan siendo papeles muertos en el cajón de un escritorio. Hay que lograr esos consensos sociales. Y en el caso de la pandemia, el gran héroe, el gran acierto, el gran reconocimiento que tenemos que hacer es al magnífico pueblo uruguayo, ese pueblo uruguayo
que con serenidad sabia y prudente, y con una responsabilidad de sentido común, supo cómo manejarse, porque si el pueblo no hubiera respondido como respondió, yo no sé si hubiéramos tenido el éxito que tuvimos. Las medidas del gobierno estuvieron bien, pero se lograron los consensos por la inteligencia innata que tiene nuestra gente. Mire, lo vivimos como experiencia con el tema del tabaquismo. Por más que hubiéramos hecho los mejores decretos, las mejores leyes fueron aprobadas en el Parlamento por todos los partidos políticos, si no se hubieran logrado los consensos sociales de luchar contra esa pandemia del tabaco, no hubiera alcanzado con los decretos o los proyectos de ley, las leyes que se aprobaron y que mandamos al Parlamento. Fue el pueblo que estuvo atrás, fue la gente que estuvo atrás, con su sabiduría, con su sentido común, que dijo, este es el camino y lo vamos a apoyar. Por eso creo que en todas estas medidas que se puedan tomar, tiene que haber también una consulta amplia a los ciudadanos del lugar. Y tomar medidas educando, informando, enseñando y teniendo en cuenta que cualquier desliz que podamos cometer nos puede sumergir, como pasó en otros países que no quiero mencionar, nos puede sumergir en una problemática mayor. Pero confío plenamente en el pueblo uruguayo y creo que la propuesta que están haciendo las y los compañeros de nuestro Frente Amplio con respecto al tema frontera es muy acertada. Ahí habría que reunir a todos los departamentos, ¿verdad?, de esa zona. Muy bien. ¿Quieres plantear, Rogelio, algo? José, ¿quieres plantear algo? Sí, buenas noches, Tabaré, ¿cómo está? Bien. No, a mí me preocupa, yo creo que en esos documentos que ustedes elaboraron hay alguna punta, pero me preocupa la quietud del actual gobierno en lo que tiene que ver con que no hay ninguna señal clara respecto a la reactivación económica, ¿no? Y por ejemplo, escuchamos el director de la OPP o la ministra de Economía solamente hablando de recorte y recorte y recorte, el ministro de Ganadería solamente hablando del problema del abigeato, y cuando salió del problema del abigeato comparó el abigeato con los femicidios y fue peor, y eso nos preocupa porque en definitiva la reactivación económica es clave para el trabajo de la gente y para sacar el país adelante. Y en eso, les guste al gobierno o no les gusta al gobierno, creo que le va la vida a los uruguayos y en cierta forma nos preocupa mucho y nos debe preocupar como organización política y como uruguayo también, ¿no? Porque en definitiva termina siendo el vecino, el familiar, el pariente el que termina quedando sin trabajo o sin posibilidad de desarrollar una vida adecuada, una vida digna. No sé qué comentario hay de eso o qué impresión pueden tener ustedes. Bien, completamente de acuerdo. Mira, el documento que preparamos, que coordinaron de manera excelente Ricardo Ehrlich y Fernández Galeano, con nosotros, hace a una visión hacia el mediano, corto, mediano y largo plazo. Una visión holística, una visión total del país. En lo sanitario, en lo social, en el mundo del trabajo y la producción y en la economía. Planteando distintos escenarios que quedarán, algunos de ellos suponemos, a la salida de esta crisis del coronavirus.
Y ahí se propone, hay un exhaustivo análisis de las distintas situaciones, y se proponen una serie de medidas sociales que abarcan la producción y el trabajo en todas sus dimensiones y económicas hacia ese panorama. ¿Por qué lo hicimos? Porque creíamos que no se debía esperar a que pasara la crisis para recién empezar a pensar en cómo íbamos a enfrentar los problemas que sin duda nos va a dejar este coronavirus. Ese es el Plan Nacional Estratégico de Largo Plazo que el Frente Amplio nos encomendó realizar, que lo hicimos y que finalmente ese documento fue tomado como propio de la fuerza política y como herramienta de trabajo para los próximos días en función del planteo que tú me hacías, Rogelio. Ahora bien, pero en el documento, cuando hablamos de los objetivos, no pudimos dejar de mencionar por lo menos algunas medidas que deben ser tomadas ya, porque si bien implican, yo no creo que sea un gasto, pero bueno, así lo denomina el gobierno, creo que es una inversión social, que es mucho más importante que un gasto, una inversión social. Algunas medidas para que no pase el tiempo, el impacto negativo del coronavirus sea mayor y dentro de algunos meses tengamos que destinar mucho más recursos económicos que los que habría que destinar ahora. Y si lo destinamos ahora, va a haber menos dolor en la gente que va a quedar muy comprometida por este problema. Y ahí se propone un gran diálogo nacional. Y el Frente Amplio tiene la autoridad moral y política para decir, convoquen a un diálogo nacional. Nosotros lo hicimos desde el gobierno último. Convocamos a un diálogo nacional en tema de seguridad y concurrieron todos los partidos políticos con representación parlamentaria a la torre ejecutiva una vez por semana durante 3 meses a discutir los temas de seguridad todos. Y llamamos a discutir un tema tremendamente sentido por la población. Así que un gran diálogo nacional, porque de esta tenemos que salir todos juntos entre todos. En segundo lugar, creemos que hay que aplicar políticas económicas contracíclicas. Es decir, en el momento de dificultades hay que invertir dinero para superar esas dificultades. Por tanto, propusimos que el gobierno no aplique lo que estableció el 11 de marzo de este año, que iba a ser una reducción del 15% del gasto público. Por suerte, en el tema de investigación se dio marcha atrás, pero el resto está pendiente. En tercer lugar, propusimos un salario mínimo nacional durante la crisis que atienda a aquellas trabajadoras y a aquellos trabajadores no registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o en el BPS, cuentapropistas informales, para que tengan un ingreso, ¿verdad? Un ingreso que les permita de alguna manera superar esta instancia. Y ahí están también actores de la cultura, actores del arte, en fin, una serie de personas que están sufriendo mucho por esta pandemia. Hay que invertir ahora. El país está en condiciones de hacerlo. Cuando quieren hablar de la herencia maldita que dejamos, yo voy a mencionar de nuevo 3 pilares fundamentales que le permitieron a este gobierno enfrentar esta situación. El primero, cuando abruptamente se cortó la ida
a clases, por ejemplo, a las escuelas y a los colegios, pero fundamentalmente a las escuelas públicas. ¿Se hubiera podido hacer si no hubiera existido el Plan Ceibal, que permitió mantener la relación, no un 100%, pero de manera importante, entre los docentes, los alumnos y la familia? No se hubiera podido hacer. ¿Qué se hubiera hecho? Se hizo con tranquilidad porque estaba el Plan Ceibal detrás, que tiene una larga historia de concepción política e ideológica en cuanto a las empresas públicas, que por suerte se defendieron por parte del Frente Amplio y son de todos los uruguayos. En segundo lugar, nunca estuvo en riesgo la asistencia y la posibilidad de asistir a cualquier ciudadano o ciudadana en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nacional integrado de salud muy sólido, muy firme, que pudo y puede contemplar, ojalá no sea así, cualquier circunstancia negativa que pueda venir, sin alarmas, sin problemas. Imaginémonos antes de la reforma que se llevó adelante desde el primer gobierno del Frente Amplio, qué hubiera pasado en el país cuando antes caían las mutualistas, la gente se quedaba sin mutualistas, dicen en aquel momento andaba mal, se perdían fuentes de trabajo. Y en tercer lugar, la fortaleza financiera que le dejamos al país. Se habla mucho del déficit fiscal. Sí, miren, después de esta pandemia, yo creo que, no sé, ¿cuántos países no van a quedar con déficit fiscal? Muchos países van a quedar con déficit fiscal. Pero la solidez financiera que tiene el país, con créditos circunstanciales que se pueden utilizar a través de mecanismos multilaterales de crédito, permiten encarar esta situación de atender económicamente para evitar males mayores y ponerse a trabajar en lo que vendrá dentro de algunos meses. Y en ese sentido, yo no es un consejo, por supuesto, compañeros, pero les sugiero que ustedes le echen un vistazo a ese documento que está circulando, que está impreso, que les va a dar muchas líneas de trabajo serio, positivo y realizable en ese mediano plazo para todos juntos tratar de salir de esta situación sin que nadie quede atrás. Porque, como muy bien decía Norma, no hay que hablar de una nueva normalidad. ¿Qué es una nueva normalidad? Que aumente la pobreza, que aumente la indigencia, que haya más gente que queda por el borde del camino, que haya más discriminación. Hay que hablar de la nueva realidad y luchar para que esa nueva realidad sea cada vez más justa, más fraterna, más solidaria entre todos. Mónica. Tabaré, te planteamos dos preguntas que nos acaban de llegar. Una es del Comité de Base de Villa Constitución y la otra es del compañero Catani, delegado de Atenario Nacional. Cómo se complementan, de las dos hice una. Los compañeros lo que plantean es que querían saber cuál era tu visión general del proyecto de ley de urgente consideración. Y la segunda pregunta se vinculaba también con el proyecto de ley, que entiende que tiene un contenido muy negativo para la población, y vos qué pensás, si hay que juntar firmas para anularla, para derogarla, de aquellos artículos que son más nefastos. Bueno, la ley de urgente consideración, tan nombrada en la campaña electoral última, como tan ignorado fue su contenido. En la campaña electoral
se hablaba de envío de una ley de urgente consideración el 2 de marzo. En alguna oportunidad nosotros reclamamos personalmente conocer la materia de esa ley de urgencia, porque urgencia es urgencia. Está definida claramente en todos los ámbitos que se quiera. Y es urgencia de repente para el gobierno nuevo atender los temas de seguridad, y sí, puede ser. Es urgencia para el gobierno atender algunos temas vinculados a la educación pública, sí, está bien, si ellos consideran que eso es urgente. Ahora, poner casi 500, quedaron mucho menos, 470 y pico, artículos que van desde estos dos temas que hago mención a cómo se van a negociar determinadas cosas, o las áreas protegidas, o yo qué sé, es tratar de meter en una bolsa un montón de leyes para sacarlas rápido en un periodo corto y tener asegurado la forma de avanzar en los pasos del gobierno nacional, en los próximos pasos. Creo que me da la sensación, lo digo con todo respeto, que el gobierno interpreta, con esta ley de urgente consideración, interpreta que está en una situación relativamente frágil, que si no logra cosas que se ha propuesto en los primeros tiempos, más adelante, dentro de algunos meses, no lo va a lograr. Creo que no tiene fe en que esta coalición de 5 partidos políticos se pueda extender mucho en el tiempo. Y es por eso que han apurado para llevar adelante una ley de urgente consideración. Como médicos nosotros sabemos que en las guardias, cuando hacemos guardia, nos llegan enfermos de todo tipo. Pero no metemos a todos los enfermos en la misma bolsa. Vamos atendiendo los que llegan, pero si hay una urgencia, la separamos de los otros casos y la atendemos expresamente, o 2 urgencias. Yo creo que esto es lo que tendría, lo digo modestamente, tendría que haber hecho el gobierno nacional. Es decir, estos 2 o 3 temas son de urgente consideración. Esto vamos a discutirlo en profundidad, en calidad de discusión y en profundidad de la democracia. Optó por otro camino, bueno, veremos qué es lo que sale. Pero, reitero para la segunda parte de la pregunta, algo que dije al principio. Ni un paso atrás en defender las conquistas logradas por el Frente Amplio para la población. Ni un paso atrás. Y utilizar todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance para defender esos logros. Entre otras cosas, están los plebiscitos, la juntada de firmas, todos los elementos legales y constitucionales que tengamos a nuestro alcance para defender los logros, para no perder esos logros, desde mi modesto punto de vista, deben ser utilizados. Entonces, bueno, bárbaro. Le vamos a dar la palabra a nuestro presidente del PAN, a Javier Miranda, si estás por ahí, Javier. Estoy, sí, un gusto. Querido presidente de honor, querido compañero Tabaré Vázquez, un gusto estar participando en esta reunión. Lo mismo, desde luego, Mónica Cabrera como presidenta de la departamental del Frente, con quien compartimos tantos espacios. A su lado, mi querida Soledad Marazano, hoy candidata a la intendencia, pero militante de siempre del Frente Amplio allá en Salto. Y bueno, y destaco además, quiero destacar especialmente la presencia
de Ricardo Erlich, el presidente de la Comisión de Programa del Frente también en este encuentro, y el presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente, mi hermano Marcelo Regoledo. Muy breve, en realidad lo que quería saludar. Y si me permitís, Tabaré, reafirmar el enorme sentido que tiene este encuentro. Yo no sé si nosotros dimensionamos lo que significa que una personalidad como Tabaré, que es nuestro compañero de cada día, 2 veces presidente de la República, que ha construido buena parte de la historia de este Frente Amplio, en la que nosotros transitamos por esa senda que trazaron, que vos te das cuenta, en serio, en términos cotidianos, nos sentamos a conversar a centenas de kilómetros de distancia y a dialogar de par a par. Quiero primero celebrar eso. Quiero celebrar aquello que Tabaré nos había anunciado en el acto de La Teja el 28 de febrero, violando la Constitución, Tabaré, lo voy a decir claramente para que conste en actas. Tabaré anunciaba que iba a salir barrio a barrio y pueblo a pueblo, porque el presidente de la República es el primero de los militantes, el primero que recorre pueblo a pueblo y barrio a barrio, y habla con lo más rico que tiene el Frente, que es ese sustento en la gente y en el diálogo directo en la gente. Y, por supuesto, el documento que Tabaré coordinó junto con Ricardo, junto con Miguel, yo creo que es un excepcional aporte. Y lo digo con propiedad, es de excepción, o sea, que sale de lo regular. Y es un instrumento que debemos utilizar en el diálogo con la gente, porque estamos mirando, como decía el general Sereñi, la mañana siguiente. Estamos mirando un paso más allá. Tenemos un formidable instrumento para promover el debate, para construir la discusión democrática en el Frente. No quiero extenderme nada más. Quería solo abrazarlos a la distancia, abrazarnos en este encuentro, festejar este encuentro, y reafirmar la importancia que tiene ese frente que discute, que dialoga, que intercambia, y que planta bandera en la construcción política de la República. Nada más, Mónica, gracias. Bien, muchas gracias. Estamos terminando ya esta jornada. Tabaré, dejarte un abrazo enorme. Como decía Sole, hoy, a pesar de la distancia, te lo damos muy fuerte. Te agradecemos esta instancia de poder conversar con vos un rato. Y bueno, esperamos poder repetir esta jornada nuevamente dentro de unos meses y poder celebrar que somos gobierno departamental nuevamente. Así que te dejamos un abrazo enorme, un abrazo para todos los que están conectados a través de Zoom y también a través de Facebook. Y bueno, tus palabras finales, Tabaré, te mandamos un saludo entonces y que pases muy bien, muchas gracias. Bien, el agradecido soy yo profundamente. Me llevo el alma llena de satisfacción por haber estado con todos ustedes, agradecerle las palabras que me han dedicado. Y esta es la tarea, la militancia, militar, no quedarnos en nuestras casas. Ahora sí, ojo, ahora sí nos tenemos que quedar. Pero una vez que se supere el tema, militar con la gente. Y mientras esté todas estas medidas sanitarias, respetarla al máximo. Por eso esta comunicación virtual. Y si ustedes me permiten, le doy una primicia. La semana que viene vamos a estar haciendo también una videoconferencia con estas mismas características para el departamento de Cerro Largo. Va a ser el miércoles 18:30 de la tarde y estamos coordinando con la departamental a efectos de todos los aspectos organizativos que ustedes ya vivieron. Me voy con el alma regocijada. Un gran abrazo, queridas compañeras y compañeros. Y hasta la victoria siempre.